En Estados Unidos, el auge de Hollywood como centro de la industria cinematográfica permitió la producción de películas de terror que innovaron en técnicas narrativas y visuales. Así como ocurrió en la década anterior, esta época se vio influenciada en gran medida por las obras literarias góticas que ayudaron a explorar la psique humana y su vínculo con el miedo a lo desconocido. La sociedad de la década de 1920 experimentó una mezcla de progreso e incertidumbre. El rápido avance de la tecnología y la urbanización trajo consigo cambios sociales profundos. La gente se enfrentaba a nuevos desafíos y ansiedades, desde el ritmo acelerado de la vida moderna hasta la tensión entre tradición e innovación. Estos cambios generaron una fascinación por lo sobrenatural y lo macabro, reflejando los temores subyacentes de una sociedad en transformación. Dando paso a esta nueva década, tenemos El gabinete del Dr. Caligari, de 1920. Es una película de terror alemana dirigida por Robert Wiene y producida por Decla Bioskop. La película se rodó en Berlín, Alemania, y es una de las obras más emblemáticas del expresionismo alemán, un movimiento artístico caracterizado por su estilo visual distorsionado y su enfoque en la subjetividad y el estado psicológico de los personajes. La película narra la historia de Francis, quien relata una serie de eventos inquietantes que ocurrieron en la pequeña ciudad de Holstenwald. La trama se centra en el siniestro Dr. Caligari y su esclavo sonámbulo Cesare. Caligari exhibe a Cesare en una feria ambulante, donde proclama que el sonámbulo puede predecir el futuro. Cuando una serie de asesinatos ocurren en la ciudad, Francis sospecha que Caligari y Cesare están involucrados. La narrativa se despliega en un ambiente onírico y perturbador, con decorados angulosos y sombras exageradas que reflejan la locura subyacente de los personajes. Los decorados de la película, diseñados entre otros por Hermann Warm y Walter Reimann, son famosos por su estilo expresionista, con formas distorsionadas y perspectivas inusuales que crean una atmósfera surrealista y opresiva. El gabinete del Dr. Caligari es ampliamente reconocido como una obra pionera en el cine de terror y ha influenciado a generaciones de cineastas. Su estilo visual y narrativo ha sido referenciado en numerosas películas y obras de arte. La película es conocida por su final sorpresa, que revela que toda la historia narrada por Francis podría ser una alucinación, cuestionando la percepción de la realidad y la locura. A medida que el cine alemán continuaba explorando el terror y lo sobrenatural, surgió otra obra maestra que consolidaría aún más la influencia del expresionismo alemán en el cine del terror, Nosferatu. Nosferatu, una sinfonía del horror, de 1922, es una película alemana dirigida por Murnau y producida por Prana Film. A diferencia del gabinete del Dr. Caligari, Nosferatu se filmó en varios lugares de Alemania, incluidos los Cárpatos, Lübeck y el puerto de Wismar. Esta película es una adaptación no autorizada de la novela Drácula de Bram Stoker. La historia sigue a Thomas Hutter, un joven agente inmobiliario que viaja a Transilvania para visitar al conde Orlok, con el fin de cerrar una venta de propiedad en Wisborg. Pronto, Hutter descubre que Orlok es un vampiro que planea mudarse a su ciudad para propagar la plaga y el terror. Es así que intenta escapar y advertir a su esposa Ellen y a sus conciudadanos. La película culmina con un sacrificio heroico por parte de Ellen, quien atrae a Orlok a su habitación y lo distrae hasta que el sol sale, destruyendo al vampiro. Cabe señalar que Max Schreck interpreta al conde Orlok con un maquillaje y un diseño de personaje que se han vuelto icónicos. Su apariencia cadavérica con largos dedos y colmillos prominentes ha influido en la representación de los vampiros en la cultura popular. La película fue objeto de una demanda por parte de la viuda de Bram Stoker, ya que Prana Film no tenía los derechos para adaptar Drácula. Un tribunal ordenó la destrucción de todas las copias de la película, pero afortunadamente algunas sobrevivieron, permitiendo que Nosferatu se convirtiera en un clásico del cine. El que recibe las bofetadas, de 1924, es una película muda estadounidense dirigida por Victor Sjostrom y producida por Metro-Goldwyn-Mayer, MGM. La película está basada en una obra de teatro escrita por el dramaturgo ruso Leonid Andreyev. El rodaje se llevó a cabo en los estudios de MGM, en Hollywood, California. La película cuenta la trágica historia de Paul Beaumont, un brillante científico que es traicionado por su patrocinador,
El barón Regnard, quien se atribuye el mérito del trabajo de Paul y roba a su esposa, María. Devastado por la traición y la humillación, Paul se une a un circo y adopta la identidad de aquel que recibe bofetadas, un payaso cuya rutina consiste en recibir bofetadas de otros payasos para el entretenimiento del público. A lo largo de la película, Paul se convierte en un símbolo de la tragedia humana y el sufrimiento personal. A pesar de su dolor, encuentra un destello de esperanza en su amor por Consuelo, una joven trapecista del circo. Sin embargo, su felicidad se ve amenazada por el barón Regnard, quien también se interesa en Consuelo. La película culmina en un acto final lleno de tragedia y sacrificio, donde Paul confronta a Regnard y enfrenta su destino con dignidad. Lon Chaney, conocido como el hombre de las mil caras, ofrece una actuación memorable y emotiva. Su habilidad por transmitir la profundidad del dolor y la humillación de Paul a través del maquillaje y la expresión corporal es uno de los aspectos más destacados de la película. Como dato curioso, Aquel que recibe las bofetadas fue la primera película que llevó el logo del león rugiente de MGM, marcando el inicio de una era significativa en la historia del estudio. La película fue un éxito comercial y crítico, consolidando la reputación de Victor como uno de los grandes directores de la época y de Lon Chaney como una figura central en el cine mudo. La colaboración de Lon Chaney con MGM en la película anterior demostró su capacidad para encarnar personajes trágicos y complejos, lo que le preparó el terreno para uno de sus roles más icónicos en la historia del cine, el fantasma en El fantasma de la ópera. El fantasma de la ópera, de 1925, es una película muda estadounidense dirigida por Rupert Julian y producida por Universal Pictures. La película se rodó principalmente en los estudios Universal en Hollywood, California, y es una adaptación de la novela homónima de Gaston Leroux. La historia sigue a Eric, el fantasma, un genio musical desfigurado que vive en las catacumbas bajo la ópera de París. El fantasma se enamora obsesivamente de Christine, una joven y talentosa soprano, y la ayuda en secreto a convertirse en la estrella de la ópera. A medida que su obsesión crece, el fantasma utiliza métodos cada vez más siniestros para controlar a Christine y eliminar a aquellos que se interponen en su camino. El punto culminante de la película ocurre durante una representación de la ópera Fausto, cuando el fantasma secuestra a Christine y la lleva a su guarida subterránea. Raúl, el enamorado de Christine, y el ejército de la ópera intentan rescatarla, lo que lleva a un enfrentamiento final dramático y trágico. El maquillaje y la interpretación de Lon Chaney como el fantasma son legendarios. Chaney diseñó su propio maquillaje, que incluía una apariencia cadavérica con una nariz deformada y un rostro esquelético. Su transformación física contribuyó significativamente a la atmósfera de terror de la película. Los escenarios de la ópera de París, incluidos el auditorio y las catacumbas subterráneas, fueron elaboradamente construidos y jugaron un papel crucial en la creación de la atmósfera gótica y opresiva de la película. Y para finalizar esta década, hablaré de dos películas del mismo año. La primera de ellas es La caída de la casa Usher, de 1928. Es una película muda francesa dirigida por Jean Epstein. La película se rodó en varias locaciones en Francia y es una adaptación del famoso cuento de Edgar Allan Poe. El director colaboró con el poeta surrealista Luis Buñuel, quien trabajó como asistente de dirección y co-guionista en esta producción. La película sigue la historia de Roderick Usher y su hermana Madeleine Usher, quienes viven en una mansión ancestral que parece estar en descomposición tanto física como espiritualmente. Roderick está obsesionado con la salud de su hermana, quien sufre de una misteriosa enfermedad. A medida que la historia avanza, la casa misma parece tener vida, reflejando el deterioro físico y mental de sus habitantes. Un amigo cercano de la familia visita la casa para intentar ayudar a Roderick, pero pronto se ve atrapado en la atmósfera opresiva y gótica de la mansión. La situación culmina en un clímax aterrador cuando Madeleine aparentemente muere y es enterrada viva, solo para resucitar y confrontar a su hermano, lo que lleva a la destrucción final de la casa. La película es conocida por su estilo visual surrealista y atmosférico. Epstein utilizó técnicas innovadoras de cámara,
incluyendo lentes deformantes y superposiciones para crear una sensación de irrealidad y decadencia. Aunque está basada en el cuento de Poe, la película toma varias libertades artísticas para intensificar la atmósfera y el simbolismo, enfocándose más en la ambientación y el estado psicológico de los personajes. A medida que el cine mudo exploraba temas de terror y tragedia con un enfoque en la atmósfera y el simbolismo, El hombre que ríe demostró cómo el género podía abordar la deformidad y el sufrimiento humano de manera profundamente emocional. El hombre que ríe, de 1928, es una película muda estadounidense dirigida por Paul Leni y producida por Universal Pictures. La película se basa en la novela homónima de Victor Hugo. La historia sigue a Gwynplaine, un hombre cuyo rostro fue desfigurado cuando era niño por orden del rey James II. Su rostro está permanentemente marcado por una sonrisa grotesca, lo que le causa un profundo sufrimiento emocional y lo convierte en un fenómeno de feria. A pesar de su apariencia, Gwynplaine es un hombre noble y bondadoso. Él se enamora de Edea, una mujer ciega que no puede ver su deformidad y lo ama por su alma. La trama se complica cuando Gwynplaine descubre su verdadera identidad como el hijo de un noble y se enfrenta a su herencia y a la sociedad que lo ha rechazado. La película culmina en un desenlace trágico y conmovedor, donde Gwynplaine debe confrontar su pasado y su identidad. La interpretación de Bate como Gwynplaine es profundamente emotiva y ha sido elogiada por su capacidad para transmitir el sufrimiento y la humanidad del personaje a pesar de su deformidad. El maquillaje utilizado para crear la sonrisa permanente de Gwynplaine es icónico y ha influido en la cultura popular, incluyendo la creación del personaje del Joker en los cómics de Batman. Y con eso concluiría esta década, la que sin duda habría de dejar los cimientos para lo que sería una de las épocas doradas del cine del terror, así dando paso a los monstruos clásicos de Universal.